Que mire, así como nosotros ingerimos el alimento, ¿verdad?, que nos sirve para sobrevivir en este cuerpo, también necesitamos el alimento espiritual. Así es de que sean bienvenidos cada uno de los que ya estamos aquí reunidos y de la misma manera, ¿verdad?, bendecimos y enviamos palabra y un saludo también a los hermanos que nos vayan a estar viendo, ya sea más tarde o mañana o cualquier día, ¿verdad? Al cabo, pues, ahí queda grabado en las plataformas y le damos gracias a Dios por ello también, porque así podemos llegar hasta sus hogares. Bendito sea Dios. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, gracias. Tú nos permites reunirnos, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, el honor, la alabanza, Señor. Te hemos glorificado, Señor, te hemos adorado, Señor bendito, nos hemos regocijado, Señor, delante de tu presencia, porque la promesa fue de que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías presente, Señor, y nosotros te damos gracias por el Espíritu Santo bendito, que siempre, Señor, está dándonos la fuerza, la fortaleza y hablando a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos catartices en esta noche, Señor, que nos enseñes. Enséñanos, bendito Dios, que tu dianoia sea revelada, Señor, los pensamientos más profundos tuyos, Señor. El entendimiento se nos sea abierto, Señor, para aprender de lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Que la episinagoge, Señor, se nos sea, Señor amado, revelado también, Padre Santo, que podamos nosotros tener ese conocimiento pleno. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Enviamos palabra de bendición también a nuestro apóstol. A la distancia, Señor, ahí donde está, bendito Dios, te pedimos que lo bendiga grandemente y te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Sean bienvenidos una vez más. Le damos gracias al Señor. Amén. Poderoso es nuestro Dios que nos permite, ¿verdad? Y mire, hoy este día quiero hablarle bajo el tema la gloria de su herencia. Amén. Bendito sea Dios. Y este tema, hermanos amados, nació del último mensaje que tuvimos y el penúltimo capítulo y versículo que vimos el domingo antepasado. ¿Se acuerda que terminamos con este capítulo de Efesios 1:18? Esta ocasión se lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Mire lo que dice, se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire de dónde nació el tema, hermano. Y es que a mí me sorprende cómo Dios va conectando una cosa con la otra, hermano. Me sorprende porque acuérdese que hemos estado aprendiendo del conocimiento, hemos estado aprendiendo del entendimiento, hermanos, que Dios, los dos van juntos, ¿verdad? Van juntos, pero no significan lo mismo. Lo hemos aprendido ya a esta altura, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido de que el entendimiento, hermano, es cuando la palabra se nos es revelada. Y entonces nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, hermano, viene un entendimiento pleno, una episinagoge, que nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir por medio de la palabra. Entonces, y el conocimiento, hermano, también va junto con el entendimiento, porque no podemos estar sin el uno y sin el otro. Tenemos que llevar los dos juntos, tenemos que tener el conocimiento. Hermanos, para que así nosotros, ¿verdad? El entendimiento, eso se dice dianoia,
en griego. Y hermano, no crea que le venimos a presumir de que nosotros estamos aprendiendo, no, sino que el significado de cada palabra se extiende mucho más de una sola frase. Por ejemplo, si yo le digo dianoia, ¿qué significa dianoia? Significa entender a la profundidad lo que estamos leyendo. Eso es el entendimiento, dianoia, pero entre otras cosas que ya las hemos explicado, ¿verdad? Y el conocimiento es la episinagoge. Hermano, tener un conocimiento pleno de la revelación que Dios quiere darnos. Pero bien, hasta allí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora me llama la atención que dice aquí el apóstol Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Se acuerda que estábamos hablando de los miembros del entendimiento? ¿Verdad? Con eso casi terminamos. Entonces, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Mire, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué entiende usted cuando dice la gloria de su herencia? Hermanos, está hablando que nosotros somos la herencia de Él y que Él, hermanos, Él se regocija al darse cuenta de que un día le vamos a ver rostro a rostro. Esa va a ser su herencia de Él. Saber de que valió la pena, mi amado, haber venido a esta tierra y tomar un cuerpo y pasar todo, mi amado, lo que Él pasó. Esas vergüenzas, como le he dicho siempre, ya bastante penoso era que nuestro Señor Jesucristo usara un cuerpo como el nuestro. Hermano, aunque sin pecado dice la Biblia, pero era penoso lo que nuestro cuerpo hace. Y Él, hermano amado, Él tomó eso. Entonces, Él dijo, yo lo voy a hacer voluntariamente. ¿Para qué? Para que ellos sean mi herencia. Que haya valido la pena haber ido y ser crucificado en esa cruz. Para que así, mi amado, nosotros vamos a ser el trofeo de nuestro Señor. Mire qué tremendo. Así como cuando uno estudia y se esfuerza, ¿verdad? Estudia y le dan a uno un diploma, ¿verdad? Yo no sé cuántos se agradaron de eso. Yo por lo menos no tuve ni uno, pero tuve otro, que cuando hermano, me dieron me hicieron ese renombramiento, hermano. Wow. Para mí, yo no hallaba qué hacer. Pero cuando uno recibe algo terrenal, uno se alegra, ¿verdad? Se regocija. Imagínense cuánto más nuestro Señor cuando lleguemos allá. Por eso dice Él, y cuáles las riquezas de la gloria en los santos. Mire, nosotros vamos a hacer su gloria de Él. Entonces, ese día hablábamos, pero déjeme explicarle un poco acerca de eso. Ya casi le he estado hablando todo esto que estoy diciendo aquí, pero mire, Efesios 1:18, la misma versión, ¿verdad? Todo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Todos nosotros, hermanos, y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Yo pensé que me iba a decir amén, aunque sea por fe. Hermanos, todos ustedes, ahorita ustedes tal vez no lo pueden notar, porque hermanos, tal vez no se dan cuenta, pero Dios nos ha dicho que nosotros somos una multitud. Y tal vez usted no pensará de que tiene un llamado, pero lo tiene, hermano. Aún ese niño que está durmiendo ahí, mire. Aún el niñito que está ahí durmiendo, hermano. Él está dormido, pero sabe que sus antenitas las tiene abiertas. Él está escuchando, no está oyendo, está escuchando, hermano. Y todo lo que aquí se habla, se va hasta lo adentro de él, al inconsciente, allá donde, hermano, el Espíritu Santo hace ese trabajo. Y aunque ahorita vemos que es un niñito pequeñito, un día, hermano, va a ser usado por Dios grandemente. Los 5 ministerios, hermano, y no pareciera, pero Dios, para Él, hermano, para Él, ese es nuestro llamado. Mire, ¿quién diría de que un día usted y yo íbamos, bueno, por lo menos yo, quién iba a pensar que yo un día iba a estar hablando de las grandezas de nuestro Dios? Y que, mejor aún, imagínense,
que la palabra tan preciosa, tan hermosa se fuese revelada. Hermano, para mí esto es demasiado, casi ni lo puedo entender a Dios, sus cosas que Él hace. Pero mire, dice aquí, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, hermano, y se acuerda que le decía yo que entendimiento se dice dianoia, y significa, mire, significa pensamiento hondo, entendimiento profundo. Entonces el Espíritu Santo ilumina el entendimiento a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender o comprender las promesas, mi amado, que Dios tiene para cada uno de nosotros y la gloria y el propósito de nuestro llamamiento. Tenemos que entender que nosotros tenemos un llamado. ¿Qué significa la expresión la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Mire, esta frase no se refiere a nuestra herencia en Cristo, sino a su herencia en nosotros. Esta es una verdad, mi hermano, asombrosa, que Dios nos vea como parte de su riqueza. Pero ahora bien, yo quiero explicarle qué significa herencia. En griego, mire, es la numeración 1827 y se dice cleronomía y significa calidad de heredero, heredad y herencia. Eso significa, mire, o sea que es decir que nosotros somos calidad de heredero. Hermano, yo no sé si usted se considera heredero de algo, pero nosotros somos herederos. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él es heredero del Padre. Y si Él es nuestra cabeza, nosotros somos herederos de Él. Y mire cómo va esto increíble, porque somos herederos de Él, porque heredamos de Él, pero aparte de eso, somos los herederos de Él. O sea, para Él, nosotros vamos a ser su herencia de Él. Mire, y eso lo tenemos que entender, hermano, por la palabra de Dios. Efesios 5:8 dice, porque antes, mire, diga conmigo, antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Mire, antes, en el tiempo antiguo, yo era tinieblas, vivía en tinieblas, pero ahora soy luz. Andad pues, dice, como hijos de la luz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que andar como hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces, las cosas que hace Él, las cosas que Él hacía, todo, hermano, si usted leemos en los evangelios, vamos a ver cuáles eran las cosas. Si usted quiere saber qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, leamos los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Leámoslos y veamos la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo estando aquí en este cuerpo, hermano. Y allí nos vamos a dar cuenta si nosotros nos vamos a pasar un escáner nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta si realmente somos hijos de luz o todavía caminamos en tinieblas. Hermano, porque es importantísimo que nosotros entendamos, que nos pasemos el escáner, porque aquí dice, antes, cuando ustedes no eran mis hijos, cuando ustedes todavía no me habían aceptado, ustedes vivían en tinieblas. Yo sé que aquí la mayoría, ¿verdad?, nacieron en el Evangelio, pero hermano, el hecho muchas veces de que nazca en el Evangelio no significa necesariamente que es cristiano, sino hasta que hace ese compromiso, que confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador. Hasta en ese momento, entonces viene a caminar en la luz. Porque hay gente, mi amado, que puede caminar pensando que está caminando toda su vida en la luz cuando ha estado caminando en tinieblas. Es por eso que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos que nosotros asegurarnos, mi amado, de que hacemos ese compromiso con Él para poder vivir en la luz, es decir, vivir en la luz que es Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nosotros vivimos en la luz? Lo vamos a saber por los frutos.
los frutos que nosotros damos, los frutos que nosotros presentamos. Y mire, yo quiero que se grabe en su corazón, porque de esto le quiero hablar de estos 3 puntos muy importantes. Le quiero hablar bondad, justicia y verdad. Esos 3 por lo menos por ahorita, ¿verdad? Porque dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. Quiere decir que si nosotros, hermanos, vivimos en la luz, hacemos las cosas que Cristo hace, vamos a ser bondadosos. Mire, vamos a caminar en justicia y vamos a caminar en verdad, examinando qué es eso lo que le agrada al Señor. Entonces, mire, ¿por qué le digo esto? Porque este hombre llamado Gimel, que fue el que escribió por lo menos la porción del Salmo 119, 18, no sé si usted ha visto en sus Biblias que hay porcioncitas así de cada escritor que hubo. Entonces, escribió esa parte, se llama Gimel, y Gimel es en español, pero la palabra hebrea de Gimel es Gemul, que significa tanto dar recompensa como castigo. Ahora bien, leamos el Salmo 119, 18, lo que dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, este Gimel, hermano, estaba predicando allí. La idea que a nosotros nos da es que vamos a recibir, podemos ser a redimir, beneficiar, recibir como también dar. Entonces, eso significa bondad, ser bondadoso. Hermano, que Dios abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver las verdades maravillosas que hay en sus enseñanzas, que nosotros podamos entenderlas, podamos conocerlas, para así poder heredar, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Mire lo que dice Isaías 29, 18, dice: en aquel tiempo los sordos oirán. Mire, la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. O sea, ¿se acuerda lo que estuvimos leyendo en Efesios? Que decía, ¿qué decía? Los ojos, ¿verdad?, de nuestro entendimiento. Aquí, mire, Isaías lo profetiza diciendo: en aquel tiempo los sordos, o sea que ya aquí nuestros oídos se nos son abiertos. Los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro, hermano? La Biblia, ¿verdad? ¿Ah? Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Hermano, los ojos de los ciegos, es decir, los ojos del entendimiento se nos son abiertos. Mire, entonces, y dice, y verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Hermano, yo me ponía a pensar, digo yo, ¿por qué dice 2 veces lo mismo? Donde dice, verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué cree usted? Ayúdeme. El Señor nos está abriendo el entendimiento, hermano. Porque pareciera, digo yo, bueno, ¿cómo es que dice oscuridad y de las tinieblas? ¿Por qué? Porque las tinieblas, hermano, usted puede andar en lo oscuro. Y si usted conoce su casa, no importa, ¿verdad? Que no haya luz, no hay nada. Usted ya sabe por dónde caminar. Pero las tinieblas, hermano, las tinieblas está hablando del enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, los humildes, mire lo que dice aquí, los humildes crecerán en alegría en Jehová. Hermano, qué importante es que nosotros aprendamos a ser humildes. Y humildes, no vaya usted a pensar en ningún momento, por favor, se lo suplico, que es aquel que agacha la cabeza y camina así. Eso lo hace humilde, no, mi amado. Eso muchas veces puede ser ocasión de sentirse menos que otros. Humildes, hermano, por eso es que habla de los frutos del Espíritu, que estamos diciendo que es una persona que es bondadosa. Mire,
una persona, hermano, que hace lo que el Padre de las luces imita al Padre de las luces. Entonces, eso es ser humilde. Entonces, crecerán en alegría en Jehová, y aún, mire, los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Es decir, de que Isaías, hermano, estaba hablando de nosotros aquí. De nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos es revelada la palabra. A nosotros se nos es revelado el Evangelio, hermano. Pero tenemos que nosotros permanecer humildes, porque de esa manera vamos a poder crecer en alegría. Porque mire lo que dice aquí, sigue diciendo en otro versículo la profecía de Isaías. Mire, Isaías 6:9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Mire qué tremendo. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto. Hermano, no se asuste, porque no está hablando de usted ni de mí, sino que se acuerda que el otro día medio le mencioné que era necesario de que ellos, el pueblo de Israel, no entendiera, no comprendiera, sus oídos fueran sordos y no pudieran ver que tenían al Señor, para que nosotros los gentiles pudiésemos llegar a lo que dijimos en el versículo anterior, que nosotros pudiéramos ver, que pudiéramos entender las Escrituras, hermano, que las Escrituras se nos abrieran a nosotros. Esto le pasó a ellos, pero no es razón, le decía yo ese día, para que nosotros nos sintamos más que ellos, no, sino que para que seamos humildes y Dios se gloríe de eso. Mire qué bonito. Ahora bien, nuestro apóstol ha estado hablando, o estuvo hablando, no sé de qué ha estado hablando ahora, pero por lo menos en la preproclama, él estuvo hablando de 3 diferentes tipos de herencia. Él habló de la herencia terrenal, de la espiritual y la celestial. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención de unas palabras que él dijo. Dijo, para heredar necesitamos primeramente ser desheredados. ¿Cómo es? Desheredados. Tenemos que ser desheredados. Hermano, ¿sabe por qué? Bueno, ese tema se lo dejo a él. Claro que más adelante vamos a venir hablando de eso. Pero me llama la atención que él está hablando de la herencia terrenal, espiritual y celestial. Y cuando él habla de decir desheredado, yo me ponía a pensar, dije yo, desheredado, o sea que para que nosotros heredemos necesitamos primeramente ser desheredados. Eso quiere decir, hermano, de que nosotros de alguna manera heredamos de nuestros padres cosas que muchas veces nos pueden alejar de las cosas de Dios. Hermano, la genética, a veces enfermedades, a veces, hermano, maldiciones generacionales. Claro, yo sé de que por lo menos, ¿verdad? Los que estamos aquí conocieron sus padres, pero yo no le puedo hablar de quién fue mi papá. No sé quién fue. Entonces, ¿qué cosas ellos hicieron, hermano? Por ejemplo, ¿qué hizo mi bisabuelo? Solo Dios sabe qué hizo. Entonces son maldiciones generacionales, hermano, que yo tal vez las traje hasta cierto punto, pero que me tengo que desheredar de eso. Amén. De eso pienso yo que el apóstol quiere hablarnos, ¿verdad? Eso se lo dejamos a él, pero sí vamos a irnos metiendo en esos temas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es muy importante que nosotros desheredemos cosas que muchas veces, hermano, no son buenas para nuestra salud espiritual, hermano, para que así podamos nosotros obtener esas herencias celestiales que Dios tiene para
para cada uno de nosotros. Pero ¿se acuerda de las 3 cosas que él iba a hablar? Bondad, ya se le olvidó. Ay, hermanos, bendito sea Dios. Mire, le quiero de la bondad aquí. Vamos a hablar de la bondad primeramente. Y eso en griego se dice agathosune. Es G19 y G18. Ahorita va a ver por qué. Mire, primero describe los aspectos más amables de la bondad. Y en que el segundo incluye también las cualidades más firmes en cuanto que hacer el bien a otros no lo es necesariamente por medios suaves. Mire, muchas veces la bondad, hermano, no va a ser necesariamente por medios suaves. Ilustra el segundo término con el acto de que Cristo vino a purificar el templo. Entonces, a veces, mi amado, van a salir de aquí, de este púlpito, mensajes que aunque vengan con bondad, con amor, aunque vengan con eso, muchas veces van a caer en una herida como cuando a uno le cae el limoncito, ¿verdad? Porque Cristo así hizo. ¿Usted cree que cuando Él llegó al templo y vio a los campantes que estaban ahí, así se dice, ¿verdad? Que tenían sus mesas y estaban vendiendo, ahí haciendo negocio dentro del templo, empezó, hermano, a tumbar todas las mesas, enojado, porque dijo: esta casa será llamada casa de oración. Imagínense qué tremendo. Entonces, Él lo hizo bondadosamente, pero lo hizo, ¿verdad?, con unos medios que muchas veces no fueron suaves. Y asimismo el Señor a nosotros en ocasiones nos va a hablar de esa manera. Y nosotros, hermanos, tomemos las cosas como que: oh, sí, Señor, yo sé que me quieres ayudar porque tú quieres darme una herencia y esa herencia, Señor, yo la tengo que recibir. Pero para eso, ¿verdad?, tengo que pasar muchas veces por el fuego, cosa que no nos va a gustar. Pero, hermano, después de que sale el oro, ¿se ha visto cómo sale, cómo brilla el oro, ¿verdad? Sale brilloso de ahí porque ya todo lo demás se le fue quitado. Entonces, así mismo, muchas veces el Señor nos va a hablar a nosotros, pero nos va a hablar bondadosamente. Entonces, también es deseo de bondad, de ser bueno y hacer el bien. Mire, bondad, virtud o beneficencia, todo eso significa agathosune. Entonces, déjeme leerle aquí, dice, bondad. La bondad es una cualidad divina que implica la acción de hacer el bien a otros con amor, misericordia y compasión. Tendríamos que hablar también de esos 3, pero obviamente no hay tiempo en esta noche. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Pero ¿se ha fijado usted que hay mucha gente que aunque no tiene a Cristo, es bondadosa? Es dadivosa, hermano. A veces, muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo, se nos quita tal vez eso de ser bondadoso. Hay gente, hermano, que es bondadosa y yo digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, se considera un fruto del Espíritu y una virtud esencial para los cristianos. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, tiene que para nosotros, hermanos, si no éramos así, empezar a ser así. Y muchos de ellos tal vez, cuando vienen a Cristo, tal vez allá eran bondadosos y cuando vienen a Cristo se hacen tan santos que se les puede quitar. Entonces, ¿verdad? Sí, porque también, ¿verdad?, lo hemos vivido. Entonces, hermanos, tenemos que hacer las cosas con amor y misericordia y compasión. Eso es ser bondadoso. Mire, pero también hay otras cosas ahí que también habría que estudiarlas, que dice que se manifiesta en el trato amable. Uy, hermano, cuánto me falta a mí eso, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Ser amable, ser generoso y compasivo hacia los demás. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender a ser compasivos. A veces podemos ver, y ayer me pasó nada más, pero por lo menos vi que ¿cómo se llama? Alguien se detuvo. ¿Sabe que aquí en esta calle de aquí había chocado una troca?
y ya vi que otro se regresó y ya venían hasta los policías y eso. Entonces, y te comenté, que había chocado a alguien ahí, hermano, pero nosotros como cristianos tenemos que inmediatamente ver en qué uno ayuda. Sí, y entonces a veces, hermano, gente, hace tiempo, mire, íbamos pasando por una calle y se le cayeron unas cosas de una troca, y los muchachos que andaban conmigo me dicen, vamos a recogerlos. Oh, ¿me ayudan? Sí, vamos. Y fuimos a ayudarles a esa gente, hermano, que casi nos pasa llevando otro carro, porque también fue allá en Springfield, no fue aquí en Branson. Pero a veces uno, hasta en esas cositas, detallitos así, tenemos que mostrar nuestra compasión, ser bondadoso. Mire, la bondad se basa en el carácter de Dios y es un llamado a imitar su amor y gracia aquí en este mundo. Nosotros somos llamados a imitar al Señor, hermanos, en esto. Ahora bien, ¿cómo se cultiva entonces la bondad? Número 1, orar por el Espíritu Santo. Pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder desarrollar la capacidad de hacer el bien. Mire, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Así vamos a cultivar la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. La Biblia enseña que lo que es bueno y prepara para realizar buenas obras es la palabra de Dios. Allí nosotros vamos a encontrar, hermano, en la palabra de Dios muchos versículos, muchos capítulos donde nos van a enseñar cómo nosotros podemos aprender a ser bondadosos, cómo nosotros podemos ser misericordiosos, cómo nosotros podemos ser compasivos, hermano. Mire, imitar ejemplos bíblicos. También como número 3, esforzarse por imitar la bondad de Dios, ¿verdad? Jesús y otros personajes bíblicos, porque muchas veces nosotros podemos pensar, decimos nosotros, ok, vamos a imitar a Jesús, ¿verdad? Cualquiera dice, sí, yo imito a Jesús, pero además hubo gente en la Biblia, hermano, que mostraron su bondad aún. Imagínense, personajes bíblicos, se llama Tabita. Esa mujer en otras versiones se conoce como Dorca, por eso le puse ahí Dorca. Hermanos, esta era una mujer que dice que ella, hermano, hacía las túnicas y se las regalaba a los pobres, les daba de comer. Ella era un discípulo del Señor a la distancia. Ella era de esas mujeres que seguía a Jesús de lejos y ayudaba en el ministerio del Señor Jesús. Mire, esa mujer, si usted lee en Hechos, ya lo vamos a leer ahorita, pero mire, dice de que ella daba, ella era tan bondadosa con los pobres, compasiva, hermano, era ella. Y también otro que fue así fue Bernabé. Déjeme, le busco aquí el versículo donde dice que ella, mire, está en Hechos 9:36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorca. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y si usted lee por lo menos desde el 20 de Hechos 9, allí se va a leer toda la historia de ella y va a ver las cosas que ella hacía. Era una mujer muy bondadosa. Y también Bernabé va a estar él en Hechos 11:24 al 25. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. ¿Sabe para qué lo fue a buscar? Hermanos, para ayudar a Pablo. Lo ayudaba, le daba cosas a Pablo. Mire, entonces, ¿verdad? Imitar ejemplos bíblicos. Vivir en gratitud, recordar la bondad de Dios hacia nosotros nos motiva a ser bondadosos con los demás. Si nosotros decimos, Dios me ha perdonado, ¿cuántos pecados me ha perdonado? Hermano, una lista interminable, por lo menos para mí. Entonces, si Dios me ha perdonado a mí pecados, ¿cómo no puedo perdonarle yo a otros las ofensas que me ha hecho?
Entonces, tenemos que nosotros perdonar a otros las ofensas que nos han hecho, porque es bien bonito que a nosotros nos perdonen, pero muchas veces nosotros no queremos perdonar. Y entonces Él nos está llamando a nosotros a ser compasivos, a ser bondadosos, que hagamos eso. Mire características de la bondad en la Biblia. Naturaleza divina. Es una cualidad que refleja la esencia de Dios, quien es la fuente de todo bien y amor. Jesús mismo es el ejemplo máximo de la bondad. ¿Lo es o no lo es? Amén. Frutos del Espíritu. Mire, es uno de los frutos del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento. Gálatas 5:22. Allí lo vamos a leer en un ratito. Que demuestra la transformación interior del creyente. Hermano, en ese versículo vamos a encontrar varios frutos del Espíritu. Y entre ellos está la bondad. Mire, acción deliberada. No es un sentimiento casual, sino una decisión activa de ser amable. O sea que muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión de ser amable, de ser generoso, ser comprensivo, pero para eso se requiere valentía y muchas veces sacrificio. Mire qué tremendo. Motivación por el amor. Está por naturaleza ligada al amor y se manifiesta en paciencia, amabilidad y perdón. También habría que estudiar todo eso. Mire, es el amor en acción, compasión y empatía. Implica ver y sentir el sufrimiento de otros con compasión, lo que lleva a actuar para aliviarlo. Manifestación en la vida diaria. Debe reflejarse en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en el hogar y también en la iglesia. ¿En dónde se tiene que reflejar? Trabajo, hogar y la iglesia. Mire, es decir, donde quiera que nosotros andemos, tiene que reflejarse que nosotros somos compasivos, que tenemos bondad. Aquí está, mire, los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y en grande ahí le puse bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Habría mucho de qué hablar, pero creo que todos los que estamos aquí ya tomamos la doctrina, ¿verdad? Y si no, tome la doctrina para que así aprendamos lo que es los frutos del Espíritu. Ahora, la otra fue justicia. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos somos justos, hermano. No por nosotros, no es nuestra la justicia. Es nuestro Señor Jesucristo que nos hace justos. Por eso Él fue crucificado en esa cruz. Para que usted y yo, al creer en Él, confesarlo como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser justos. Es decir, Él nos hace justos. No somos justos por nosotros, nuestros propios medios, no. Sino que el día que lleguemos allá, cuando lleguemos delante del Señor, hermano, no le vayamos a decir, Señor, yo era justo porque todo el tiempo me la pasaba en la iglesia, porque yo le hacía bienes a toda la gente, porque yo esto, porque yo lo otro. No calificamos, sino que nos vamos a presentar allá delante de Él diciendo, cuando nos pregunten, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Oh, no, pues yo vengo de la iglesia, soy de Cristo, pero no soy justo porque yo sea justo, sino que porque Jesucristo a mí me hace justo. Y ahí, mire, vamos a aparecer como justos porque Él nos hace justos a nosotros. Ahora bien, ¿cómo se dice justicia? De acuerdo a la concordancia Strong, ¿verdad? Dikaiosune. Acuérdese que yo no soy griego, soy hispano y medio hablo el español, pero me gusta lo que significa. Ya lo leyó, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es? Dikaiosune. Es la palabra, numeración G1342 y también la 43, y ahorita va a ver por qué. Mire, ¿qué significa la 42? Equidad de carácter o acto, específicamente justificación. Es decir,
una vida cristiana justa. Mire, justificación que se halla en todos los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él decía, hermano, estando aquí en esta tierra, todo lo que está escrito son los dichos del Señor Jesús, pero todos son justos. Los del Padre, los del Hijo, el Espíritu Santo, todo, desde usted lee el Antiguo Testamento, todo es justo lo que el Señor hace. Dice, de todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de parte de Dios. Mire, ve, de todo aquello que se ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. O sea, es decir, que la justicia, hermano, nosotros tenemos que reconocer que Dios es justo. Y entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es justo, entonces nosotros obedecemos los mandamientos, todo lo que está escrito que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, es así como es un ejemplo para nosotros la justicia que viene de parte de Dios. Ahora bien, la justicia es de Dios como un atributo central de su carácter. Mire, es un atributo central del carácter de Dios y como el fundamento de su relación con la humanidad. Dios, Él, hermanos, Él dijo, yo amo a esta humanidad. Por eso es de que envió a su único Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él quiso hacer la justicia la quiso traer a la humanidad para que nosotros también aprendamos a ser justos. Algunos ejemplos los incluye Deuteronomio 32:4, que describe ahí cómo es un Dios fiel que no hace injusticia, y Él es recto y es justo. Mire, Dios es recto y es justo. Diga conmigo, Dios es recto y justo. Y también lo afirma en el Salmo 11:7, dice, el Señor es justo y ama la justicia. Leamos Deuteronomio. Dice Deuteronomio 32:4, ¿verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta. Mire, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Mire, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Él es justo y es recto. Entonces, Él, hermano, para nosotros, Él es justo. ¿Por qué? Porque dice de que perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dios, Él lo hace. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hace Él? Porque Él es recto y justo. ¿Verdad? Mire Salmos 11:7, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Hermano, Dios ama la justicia. Dice, los íntegros verán su rostro. Me gustó lo que allí dice. Mire lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Pero aquí dice, los rectos contemplarán su rostro. Entonces, si leemos los rectos, ¿verdad? Mire, nosotros diríamos, bueno, pero yo no soy recto delante de Dios. Pues no, porque Él es el recto. ¿Verdad? Él nos hace a nosotros, pero me gusta más cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, que dice los íntegros. Eso me gustó, fíjese, los íntegros. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es? ¿Me ayudan? ¿Alguien sabe qué es ser íntegro? Nadie sabe. Allá atrás, ¿qué es ser íntegro? Bendito sea Dios. Ser íntegro delante de la presencia de Dios, hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos por ser íntegros. Vivir una vida íntegra delante del Señor. Hermano, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo
podemos llegar a ser íntegros y así poder ver el rostro del Señor un día. Lo vamos a ver, hermano. Diga conmigo, lo vamos a ver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él ama la justicia. Él es justo. Y Él dice, a estos me los llevo porque me los llevo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pensé que no me iban a decir amén, fíjese. Bendito sea Dios. Ahora bien, la verdad, ¿se acuerda que estamos hablando de 3 puntos por lo menos esta noche? Pero el tema en sí es la gloria de su herencia. ¿Ah? Verdad. Es la numeración G221 del diccionario Strong. Y se dice aletheia. Aletheia. Significa verdad, veraz, recto. Significa puro, radical y verdaderamente. Mire solo una palabrita lo que significa. Entonces, ahora bien, ese fue el diccionario Strong. Pero el Vine se dice, y tiene una numeración diferente, se dice aletheia. Lo puede leer ahí entre paréntesis, pronuncia ahí eso ahí. Yo no puedo leer eso, pero se supone, por eso es que le dije yo en un principio, le dije yo, es cierto que son palabras griegas y no sabemos hablar en griego, porque imagínense si pudiéramos hablar en griego, pudiéramos leer lo que ahí está entre paréntesis. Pero hacemos, ¿verdad?, lo posible de decir la palabra aletheia, que significa verdad, y se emplea objetivamente el significado de la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, es decir, la esencia manifiesta que es algo veraz, ¿verdad? Que es verdadero, eso significa verdad. Mire, la verdad de Dios indica su fidelidad, el cumplimiento de sus promesas. Mire, por eso es importante estudiar lo que es la palabra verdad, lo que significa. Dice, indica su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Es decir, que Dios, hermano, lo que le ha prometido Dios a usted y a mí, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Él es verdadero. Él es aletheia. Así dice aquí. Aletheia, fidelidad que que se exhibe en Cristo. El término tiene un sentido absoluto, o sea, es decir, que es radical. Mire, la verdad es una persona. La verdad es una persona. Jesucristo. Es un atributo de Dios y la realidad última. Mire, la Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que Dios es la fuente de toda verdad. La verdad es objetiva, hermano, no subjetiva. Y se revela a través de su palabra. Por eso es importante que usted y yo estudiemos la palabra, hermano. Hagamos tiempo de leer la palabra. ¿Por qué? Porque dice que liberando a quienes la buscan. La palabra de Dios, hermano, nos va a hacer libres, nos va a liberar. Por lo tanto, la verdad bíblica se refiere tanto al conocimiento correcto como a la realidad eterna de Dios que guía y santifica. Mire, todo eso es la verdad. Es decir, la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, ¿qué haría usted? ¿Y qué haría yo también? Si apareciera alguien vestido así como andamos nosotros, ¿verdad? Ya sea afuera, aquí o donde sea, de la forma que nosotros nos vestimos, y nos dijera un día, ¿saben qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría si alguien
alejándonos de que la Biblia dice de que Jesús ya no va a venir aquí a esta tierra, ¿verdad? Sino que estuviéramos en los tiempos de Jesús. Porque Él dice que va a venir a las nubes y que allá lo vamos a encontrar. Porque el que diga que es Cristo aquí en la tierra ahorita, ese es el anticristo, mi amado. ¿Verdad? Entonces, pero dejemos eso entre paréntesis un rato y pensemos. ¿Será que nos pasaría como le pasó al pueblo que lo rechazó a Él? Si alguien nos dijera eso a nosotros, nos dijera, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie podrá ver al Padre si no es por medio de mí. O como cuando les dijo, por eso es que mire, se revolcaban los fariseos. Tienen que comer de mi carne y tienen que beber de mi sangre. ¿Se acuerda que así les decía? Ellos se revolcaban, hermano. Pero ¿sabe cuál es la diferencia grande? Que ellos sí sabían que lo que Él estaba diciendo era verdad. Mas sin embargo, los otros que lo escuchaban, muchos de ellos no sabían que era verdad. Y más sin embargo, aún así le seguían. Y nosotros le seguimos a Él por fe. ¿Verdad? Entonces, sí, hermano, porque muchos al oír decir, yo soy el camino, la verdad, dijera, este está agrandado. Se siente mayor que todos. Pero Él no estaba mintiendo, Él les estaba diciendo la verdad. Y se los dijo de una manera humilde. Entonces, mire, Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermanos, si usted ve que soy un poco repetitivo es porque quiero que nosotros lleguemos a esa episinagoge de poder conocer a profundidad lo que es la palabra del Señor, que nosotros podamos tener esa dianoia, mire, tener ese entendimiento pleno de la palabra, que la verdad es Jesucristo y nada más. Él mismo lo está diciendo en el versículo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, entonces, aquí dice, y conocerán a Jesucristo, que es la verdad, y éste los hará libres. La palabra del Señor. Porque se acuerda que Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Era el verbo, dice otra versión, Reina Valera. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, Él es la verdad. Es como decir, la verdad estaba con Dios y Él era la verdad y la verdad se encarnó. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que adorar a Dios en Jesucristo, pensando en Jesucristo, pensando en que Él es la única verdad, es el único camino y es el que nos va a llevar al Padre. Entonces, quiere que lo hagamos en verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Se llama Jesucristo. Déjeme le leo este último versículo aquí, Efesios 4:15. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, y esa es la iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies. Yo espero que esta no sea la parte favorita suya. Bendito sea Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu verdad. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque sabemos que hay una herencia esperando por nosotros, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu gracia, Señor, porque nos abre día a día nuestro entendimiento, porque nos abre las Escrituras, Señor, para que nosotros tengamos ese conocimiento pleno, Señor. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos aquí presentes, Señor, como los que
vayan a estar escuchando por medio de las redes, Señor. Los bendigo con toda bendición, Señor, y te doy gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, y por todo lo que tú has hecho, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que sabemos, Señor, porque creemos por la fe, porque tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. Por eso sabemos que lo que tú vas a hacer, Señor, será cosa buena para nosotros, Señor. Será un deleite, Señor, para nosotros. Gracias, Señor bendito, porque podemos recibir, Señor, tu palabra, esa herencia preciosa que tú nos das, oh Dios, día a día, Padre bendito. Te adoramos y te bendecimos en este lugar, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra, Señor, Padre bendito, como ministro que estoy bajo autoridad, Señor, apostólica. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, que tomó de su tiempo preciado, Señor, para venir a aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por nuestros niños.